Buen día, chicos. Hoy vamos a comenzar con la clase número 5 de la práctica profesional 3 y vamos a continuar con el tema de bioseguridad en resonancia magnética. ¿Cuál es el miedo que le tenemos nosotros en resonancia acá a esto, a la fuerza invisible? ¿Cuál es el problema? Todos nos cuidamos de lo que vemos. Si algo se nos está por caer en la cabeza, ¿sí? Si vamos a cruzar una calle y un auto nos pasa y nos puede atropellar, estamos teniendo cuidado porque lo vemos, tomamos precauciones. En cambio, dentro del campo magnético, la fuerza es invisible y no la vemos. Y una vez que cruzamos las líneas de fuerza de los 5 Gauss, es imparable la fuerza de atracción que va a tener sobre el elemento ferromagnético. El efecto misil se va a producir sí o sí. Bueno, acá vamos a ver algunas contraindicaciones, ¿sí?, en la resonancia magnética, como por ejemplo, clic de aneurismas. ¿Sí? Los clics de aneurisma hoy en día ya no son contraindicaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque son, como habíamos estudiado, son elementos diamagnéticos. Quiere decir que no van a ser atraídos por el campo magnético. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Hay que tener en cuenta los 3 meses, ¿sí? 3 a 6 meses desde que se colocó este clip de aneurisma. Por mayor seguridad, porque como tenemos los tejidos que se están cicatrizando y nosotros vamos a hacer incidir, cuando hacemos la resonancia, ondas de radiofrecuencia, y recuerden que las ondas de radiofrecuencia van a depositar una energía, y en forma de calor, y eso podría dañar a esos tejidos que se están cicatrizando. Podríamos hacer sangrar, digamos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto. Pero después de cumplir con estas normas, ni un problema, se puede realizar el estudio. Ahora, marcapasos y cardiodefibrilador no se puede, está contraindicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campo magnético puede alterar a la programación del marcapasos, ¿sí? Y si el paciente es marcapaso dependiente, podríamos ocasionar un paro a nuestro paciente. No se olviden que el marcapaso lo que hace es mantener la frecuencia de nuestro paciente, porque nuestro paciente no es capaz de tener una frecuencia propia, sino que tiene una frecuencia muy baja, y si depende de ella, y nosotros hacemos dejar de funcionar el marcapaso, ese paciente va a tener una bradicardia, y una bradicardia puede llevarlo a un paro, ¿entienden? Entonces, por ese motivo, pacientes con marcapaso, sobre todo marcapaso dependiente, está contraindicado hacerlo. Cardiodefibrilador, lo mismo. Esto es como, el cardiodefibrilador es cuando pacientes que tienen una arritmia, ellos tienen este dispositivo y eso produce una descarga eléctrica sobre el corazón, sobre el tejido del corazón, y entonces hace que disminuya o pare esa arritmia, ¿no? Porque esa arritmia podría traerle mayores consecuencias y producir una desfibrilación y por lo tanto también un paro al paciente. Pero para eso tiene este dispositivo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos metemos dentro de un campo magnético, vamos a alterar estos dispositivos, el funcionamiento de estos dispositivos, y por lo tanto nuestros pacientes van a sufrir las consecuencias. Entonces, hasta ahora solamente se están haciendo pacientes con marcapasos, pero que no son dependientes, ¿sí? Y determinados marcapasos nada más. Así que hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Ahora vamos a ver los implantes cocleares. También implantes cocleares, que son una cirugía que se le coloca a nuestros pacientes que son hipoacúsicos,
y que van al nervio auditivo, ¿sí? Que lo van a estimular y que van a poder escuchar por medio de este dispositivo interno que se implanta y que va al nervio auditivo. ¿Y qué pasa si esto también trabajan con un campo magnético? Entonces yo al ingresar a mi paciente con un implante coclear en el campo magnético, voy a alterar el funcionamiento de este dispositivo y probablemente no vaya a quedar funcionando como antes, digamos, ¿no? O que deje de funcionar. O sea, en este caso no ponemos en riesgo la vida del paciente. En el caso del marcapaso y cardiodefibrilador, ponemos en riesgo la vida del paciente. En este caso no, pero esta cirugía tiene un costo muy alto. Son 300.000, 400.000 pesos, en el cual podríamos nosotros causar daño con el campo magnético a este dispositivo. Y después tenemos los fragmentos metálicos intraocular que podemos tener. Como todos sabemos, la resonancia magnética es buena para los tejidos blandos, ¿sí? Podrían pedir para ver un estudio de órbitas porque un paciente tiene algo dentro de su globo ocular, digamos, ¿no? O le está pasando algo, alguna patología, pero porque fue traumática. Pero tenemos que saber primero si ese traumatismo que tuvo no fue por alguna esquirla metálica, digamos, y que ese paciente tenga una esquirla metálica en el globo ocular. Entonces, previamente vamos a tener que hacer o una radiografía o una tomografía para descartar el elemento metálico. Y ahí sí, tranquilos, podemos llevar a nuestro paciente a la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un elemento metálico, ¿sí? Un fragmento metálico dentro del globo ocular, se va a mover. Si es ferromagnético, se va a mover y le vamos a causar mucho más daño del que ya tiene. Acá podemos ver, este sería el clip de aneurisma, fíjense, acá tenemos el clip, este es el aneurisma, esto se clampea acá para que la sangre vaya a correr libremente por el vaso y ya no alimente más al aneurisma, digamos, ¿no? Bueno, estos tipos de clip ahora ya no son más no son ferromagnéticos directamente, son diamagnéticos, y se pueden hacer la resonancia sin ningún problema. Solo hay que respetar el tiempo después de la colocación nada más. Acá tenemos el implante coclear, fíjense, acá tenemos el implante que va a la región del oído interno, ¿sí? Va a buscar el nervio coclear, y esto trabaja con un campo magnético que se encuentra acá. Entonces nosotros podríamos alterar este dispositivo con el campo magnético externo del resonador. Acá tenemos el marcapaso o desfibrilador, decíamos, que estos tipos de pacientes, ¿sí? En la mayoría se van a someter alguna vez a una resonancia magnética, porque después de colocarse el marcapaso, alguna vez van a tener que ir a una resonancia, no por el marcapaso, sino porque tenga cefalea, porque le duela el hombro, porque la columna, porque tenga lumbalgia, y bueno, el paciente tiene marcapaso, entonces va a tener que entrar al campo magnético. Entonces hay que tener ciertas precauciones y si el paciente es marcapaso dependiente, habrá que optar por otro método, ¿sí? De nosotros estamos ahora actualmente, hay marcapasos y desfibriladores con tecnología compatible, ya se están creando tecnología compatible con la resonancia magnética, ¿sí? Pero de todas maneras hay que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, acá yo les muestro, este es un paciente que tiene marcapasos. Le tuvimos que hacer un estudio de cerebro, ¿sí? Lo que hice entonces primero es llevar a mi paciente
al servicio de arritmias. ¿Qué le hace la técnica al servicio de arritmia? Tiene que controlar el tipo de marcapaso que tiene, el modelo y el funcionamiento, ¿sí? Entonces, después se va a programar el marcapasos, ¿sí? Bajando su frecuencia y quedando el paciente con ritmo propio. Entonces se lo traslada al paciente en una silla de rueda a la sala de resonancia. Nosotros, acá tiene el marcapaso de nuestro paciente, nosotros le vamos a hacer el estudio, le colocamos nuestra bobina, subimos la camilla, lo ingresamos al campo magnético, hacemos el estudio, ¿sí? Siempre con control durante el estudio, mirándolo. El resonador tiene que ser de 1.5, 1.5 Tesla. Una vez terminado el estudio, se saca a nuestro paciente, en silla de ruedas se lo lleva otra vez al servicio de arritmia, donde, esto ya es post estudio de resonancia, se va a volver a programar el marcapaso, ¿sí? Se hace un test de comprobación de funcionamiento y después nuestro paciente ya se puede ir a la casa. Pero vean que todos los pasos previos que tiene, o sea, si uno no tiene un servicio de arritmia, no puede hacer un paciente con marcapaso. ¿Y cuáles son los criterios para hacer estos pacientes? Bueno, que el estudio sea imprescindible. Sí o sí, por ejemplo, que el paciente necesite porque tenga una ACV isquémico, hemorrágico, y tengamos que ver, entonces, en ese caso, tengamos que hacerlo sí o sí al estudio. Que el paciente no sea marcapaso dependiente, tenemos que tener en cuenta eso, y que el implante tenga más de un año, ¿sí? Entonces, con esas características podemos realizar el estudio. Acá les quiero mostrar un paciente con fragmento metálico intraocular. En el campo magnético esto se puede desplazar, este fragmento metálico, y producir mucho más daño todavía del que ya tiene mi paciente. Entonces, si nosotros creemos que puede haber sido por un traumatismo, por una esquirla, porque nos están trayendo a nuestro paciente, hay que hacer la anamnesis del paciente, preguntarle, hacer la historia clínica. Entonces, se sugiere realizar una radiografía para ver, fíjense acá, se ve un elemento metálico en la radiografía. Estas son órbita frente y acá órbita perfil. El elemento metálico se ve. Y si no, una tomografía, mucho mejor, donde fíjense cómo se ve el elemento metálico. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestro paciente tiene esto, no le vamos a hacer una resonancia, porque si le hacemos la resonancia, le vamos a causar más daño porque esto se va a mover. Se puede desplazar de un lado para otro, hacia adentro o a la córnea y vamos a causar daño. Entonces, ahora, si no tiene nada metálico, no hay ningún problema, ingresamos a nuestro paciente al campo magnético. Tenemos que tener en la puerta la señalización, que es muy importante, porque es la primera herramienta a tener en cuenta en la seguridad. Cualquier persona que se arrime tiene que mirar este cartel y le tiene que llamar la atención, ¿sí? Que no puede ingresar con ninguno de estos elementos que están acá. Hay que tener cuidado con los pacientes que tienen implantes corporales. Bueno, marcapaso obviamente no puede ingresar, con reloj, con silla de ruedas, ¿sí? Con tijeras, con tarjetas de crédito porque se borran, con extinguidor, es un elemento ferromagnético de gran volumen, con caminadores, con tubo de oxígeno, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. Y acá hay otro símbolo, que esto me está representando que el campo magnético de este imán atrae objetos metálicos. Y que esos objetos metálicos que si son grandes, no podrán sujetarse. Ese es el problema. No lo van a sujetar. El tubo de oxígeno, la camilla o el pie de suero, sillas de rueda, bombas infusoras, todas van a terminar en el centro del imán y no crean que uno teniéndola fuerte lo puede retener. El campo es muy poderoso. Acá vamos a ver un pequeño video donde van a ver el efecto misil. A ver, esto es en una
en Estados Unidos, no es muy bueno el video, pero es en Estados Unidos, en una planta donde fabrican magnetos. Y lo que está haciendo es probar el campo magnético. Fíjense cómo arrima una llave que ahora va a empezar a girar, va a hacer el movimiento que nosotros conocemos de precesión ahí, y está apuntando que a la línea del eje Z del campo magnético, ¿sí? Esta es una pelota que tiene de metal ferromagnético y queda pegada, salta y queda pegada. Así que todo va a ir al centro del imán, ¿sí? Ahora fíjense, van a hacer una prueba en esta planta donde van a dejar que la llave sea atraída, cruce la línea de fuerza. Fíjense la violencia con que sale despedida, por eso se le llama efecto misil. Imagínense si eso va sobre nuestro paciente. Acá va otro ejemplo, deja que corra, miren. Hunde al balde que han puesto, fíjense, eso nos está demostrando la violencia con la cual va a incidir sobre el campo magnético. Rompe los ladrillos, porque este volumen es grande, es una llave y tiene mucho hierro, es muy ferromagnético. Depende de eso, ¿sí? De lo ferromagnético que sea. Bien, vamos a pasar entonces. A esto se le llama efecto misil. Y acá les quiero mostrar, fíjense, esta es una bomba de infusión y cómo está pegada en el túnel. No se olviden que esto es el campo magnético, todo por fuera, campo magnético marginal. Acá tenemos el campo magnético central, el eje Z, y acá está la bomba de infusión pegada, ¿sí? Va a ser difícil sacar esto, ¿eh? Capaz haya que bajar el campo. Acá tenemos cómo atrae a una tijera, es peligroso porque tiene las puntas, puede lastimar al paciente. Acá tenemos una silla que fue succionada, digamos, por el campo magnético. Y acá les muestro un video también de un accidente que ocurrió en Estados Unidos. No recuerdo si fue en Texas, pero fue en el 2001. Fíjense, esto es una demostración de lo que fue el accidente, digamos, ¿no? Ahí nos está mostrando. Este es un tubo de oxígeno. Fíjense cómo va a salir disparado. Se arrima, le arrima un poquito, ¿eh? Ahí lo toca. ¿Ven? Efecto misil sobre la antena. Acá tenemos una sandía que simboliza la cabeza del paciente. ¿Mm? Con qué violencia impacta sobre esa sandía y sobre la bobina o la antena y rompe todo. Fíjense, ¿por qué? Porque eso es puro hierro, muy ferromagnético, y es un campo alto campo de unos 5 o 3 teslas. Así que por eso es que los técnicos que trabajamos en resonancia o licenciados tenemos que extremar mucho las medidas de bioseguridad. Fíjense cómo quedó la antena, toda rota. Miren esta sandía. Imagínense si fuera la cabeza de nuestro paciente, ¿no? Ese es entonces el riesgo que más tenemos en resonancia, que tenemos que tener mucho cuidado, no, no tenerle miedo, pero sí respeto. Acá me está mostrando, esto está en inglés, y dice que esto fue un accidente de un niño que ocurrió en el 2001, ¿sí? Que bueno, le causó la muerte, porque por politraumatismo, por un tubo de oxígeno, ¿ven? 6 años de un chico que, que le causó, fue un accidente fatal. Entonces, respecto a las medidas de seguridad en RM, el Colegio Americano de Radiología, lo que yo les contaba recién, publicó un caso fatal, ocurrió en el 2001, con un paciente pediátrico.
Imagínense, acá está mi paciente, este es un pacientito que nosotros estamos haciendo, le sacamos una foto acá, está anestesiado. Imagínense si entra alguien con una camilla, con un tubo de oxígeno y vuela, ¿sí? Podría pegar en cualquier lado, o en la cabeza, o en cualquier lado, ¿no?, del cuerpo de nuestro paciente. Así que hay que extremar las medidas de bioseguridad mucho. Acá tenemos un paciente que es de urgencia, que en una camilla, fíjense que es todo de metal, un tubo de oxígeno abajo, peligrosísimo, ¿sí? Y por lo tanto, con esta camilla no puede ingresar. Hay que pasar a la camilla que nosotros tenemos en resonancia, que es de aluminio. El elemento aluminio sí no es ferromagnético. Por lo tanto, pasamos a nuestro paciente a la camilla y recién ahí vamos a ingresar a la sala de resonancia. Como están haciendo acá, por ejemplo. Esta camilla es todo metálica y lo están pasando a una de madera. Y de ahí recién ingresa a la sala de resonancia y se va a pasar a la camilla del resonador. Nosotros tenemos que tener un cuestionario de seguridad. En la actualidad, y por diversas razones de evolución tecnológica y cultural, digamos, aumentan las probabilidades de que un paciente sea portador de material metálico en su cuerpo, como por ejemplo que los aros, piercing, braques, tatuajes, ¿sí? Porque los tatuajes tienen tintas que son a veces ferromagnéticas, todo eso tenemos que tener en cuenta. Y el paciente debe rellenar un cuestionario de seguridad y firmarlo. El técnico licenciado debe comprobar que este cuestionario de que el paciente rellenó esté en completo antes de ingresar a la exploración. Nosotros tenemos que controlar eso. El cuestionario sería acá donde dice, por ejemplo, si fue operado, bueno, tiene otras preguntas, ¿no? Que nos sirven para de historia clínica. Y acá, por ejemplo, dice si usted sufre de claustrofobia, si siente temor o sensación en encierro, si es hipertenso. Y acá dice si tiene implantes metálicos, si tiene marcapasos, ¿sí? Prótesis dentales, prótesis removibles. Todo eso para nosotros tener una información si el paciente tiene algún metal en el cuerpo. Bueno, esto es lo mismo que yo les leí recién, ¿sí? Y entonces los equipos son muy aparatosos, fíjense que son muy grandes, son muy ruidosos, como les dije recién, producen mucho ruido, impresionan. Entonces el técnico debe informarle al paciente, tranquilizarlo y vigilar a nuestro paciente durante todo el examen, ¿sí? Transmitirle confianza para que el paciente se sienta cómodo. Para eso nosotros ya tenemos un intercomunicador por el cual podemos hablar con nuestro paciente, podemos parar el estudio, ingresar, hablar con el paciente y llegar a terminar el estudio, ¿sí? Entonces es muy importante la comunicación del técnico-paciente para evitar estos tipos de ansiedad, de claustrofobia, ¿no? Y como conclusión, entonces, vamos a decir que los pacientes son sometidos a un campo magnético intenso, ¿sí? Ese es nuestro campo magnético, el del equipo. Variable también, porque hay bobinas de gradientes que producen campos magnéticos variables y pulsos de alta frecuencia. Pero no se ha demostrado alteraciones biológicas, no se demuestran alteraciones biológicas. Lo que determina que la resonancia magnética es un método no invasivo e inocuo. Esto es real, pero negligencias del personal o desconocimiento acerca del tema lo pueden convertir en un método riesgoso. Como les mostré a ustedes recién el video, y si quieren miren en YouTube, está registrado un accidente y ese fue un accidente fatal, ¿sí? Del tubo de oxígeno que golpea al niño en la cabeza. Así que bueno, a tener en cuenta esto, y estos son este,
las medidas de bioseguridad que hay que extremar. Y bueno, yo les quería dar esta clase porque el día que vayan a la práctica, si Dios quiere, cuando termine la cuarentena, hay que tener en cuenta esto. Sobre todo, medidas de bioseguridad, antes de entrar al área de resonancia. Ya lo vamos a ir viendo eso. Bueno, muchas gracias y espero que le haya sido útil esta clase y nos vamos a ver en la próxima, si Dios quiere. Que tengan una buena jornada.